Descubre 5 secretos increíbles del estoicismo que transformarán tu mente y te liberarán de la desesperación. Miguel mira a su alrededor. Los frascos de vidrio brillan bajo las luces frías del laboratorio, pero fácilmente podrían ser piezas de un rompecabezas que nunca encajará. A sus 35 años, él es un científico brillante, sin embargo, el reconocimiento le resulta tan esquivo como esos sueños de grandeza que su madre le inculcó en sus años más tiernos. Los murmullos de sus colegas llenan el aire, inalcanzables, mientras él se ahoga en su propia resignación. Honestidad y esfuerzo, recuerda sus palabras, pero la realidad es que el frío ambiente académico de Madrid parece no tener un lugar para su origen humilde. Una mañana gris como esa, la angustia se apodera de él. El miedo avanza por su cuerpo, tan palpable como el aroma del café que hierve en la esquina. ¿Por qué no confían en mí?, se pregunta, mientras observa cómo sus compañeros reparten elogios vacíos entre ellos. Su mente es un torbellino de pensamientos en conflicto. Por un lado, el deseo de ser reconocido, por otro, la lealtad a sus valores familiares que han sido su brújula durante toda la vida. La desesperación lo inunda. Se siente atrapado en una prisión de dudas y comparaciones dolorosas, incapaz de romper las cadenas del juicio ajeno. Ese día, doña Clara, la anciana investigadora que ha visto el horizonte de la ciencia, se cruza en su camino. Es como un faro en la bruma, una luz brillante que parece penetrar su desolación. Hay 5 secretos del estoicismo que podrían liberarte, Miguel, le dice con una voz suave pero firme. La invitación a descubrir lo que yace escondido en esa antigua filosofía despierta una chispa de curiosidad en él, pero también desata un torrente de miedo. ¿Podrá realmente sacar fuerzas de una teoría tan distante en un mundo que parece estar en su contra? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Miguel nombra sus sentimientos: miedo, frustración, culpa, y la presión se intensifica. Una beca está a su alcance, pero la posibilidad de obtenerla a través de compromisos que traicionarían su esencia lo consume. Recuerda lo que su madre le dijo una tarde de invierno: nunca te alejes de lo que eres, y esos ecos se vuelven más fuertes mientras la tentación de dejarse llevar por las expectativas del entorno se cierne sobre él. Se siente como un boxeador en la cuerda floja, listo para caer. La batalla ya no es solo profesional, sino profundamente personal. La tensión se acumula, cada día en el laboratorio se siente más asfixiante. Los amigos de su infancia, que ahora son médicos, físicos, celebridades del conocimiento, se convierten en fantasmas que lo acechan. ¿Soy suficiente?, se pregunta. La desesperación se abraza a él mientras recuerda a doña Clara, quien, con su simple sabiduría estoica, podría ser la respuesta a sus dilemas. Pero, ¿será capaz de dejar atrás sus convicciones por una oportunidad que podría no reparar el daño ya infligido en su alma? Mientras sus pensamientos giran frenéticamente, la incertidumbre se convierte en su única compañera. Se encuentra ante el cruce de caminos más significativo de su vida. La voz de su madre resuena en su mente: la honestidad y el esfuerzo son tu mejor carta de presentación. Pero, ¿y si esa carta nunca es leída? La historia de Miguel está lejos de resolverse. La tormenta en su mente le dejará marcas, y el camino que elija puede determinar el destino no solo de su propia vida, sino del legado de su familia entera. El tiempo avanza implacable, y él sabe que debe decidir, y pronto. Miguel decidió que no podía seguir así. La tormenta emocional que lo desbordaba no era solo una pasajera, era un aviso de que debía actuar, aunque no supiera cómo. Esa misma tarde, se encerró en su oficina, rodeado de libros y apuntes que parecían mirarlo con desprecio por su inacción. Necesitaba transformar esa energía negativa en algo productivo. Mientras hojeaba un viejo libro de filosofía que había comprado casi por impulso, se detuvo en un pasaje sobre la importancia del autocontrol. No podemos controlar lo que sucede a nuestro alrededor, pero sí cómo reaccionamos ante ello, decía el autor. Las palabras resonaron en su mente como un eco que pedía ser escuchado. Por primera vez en mucho tiempo, Miguel sintió que tenía una herramienta, una capacidad que podía ejercer: la habilidad de elegir su respuesta. Una chispa de determinación se encendió en él.
Recordó las enseñanzas de Doña Clara y se comprometió a investigar más sobre el estoicismo. Quería comprender esas lecciones que, aunque antiguas, parecían tan relevantes para su situación actual. Las noches se convirtieron en su refugio, las páginas de textos clásicos se llenaron de anotaciones. Miguel se sumergió en la sabiduría de filósofos que hablaban de la adversidad no como un obstáculo, sino como una oportunidad para el crecimiento. Estableció un nuevo objetivo, prepararse para la beca, pero no solo en términos académicos. Quería presentarse sin máscaras, con autenticidad y valentía. Comenzó a diseñar sus experimentos con pasión y sinceridad, dejando de lado la presión que sentía por el reconocimiento ajeno. Ahora, sus investigaciones reflejaban no solo su habilidad como científico, sino también su esencia, su historia, y eso lo llenaba de un nuevo sentido de propósito. El laboratorio, que antes le parecía frío y hostil, comenzó a transformarse en un espacio de creación y descubrimiento. Con cada pequeño triunfo, su confianza crecía. Un día, mientras revisaba los resultados de un experimento particularmente difícil, se dio cuenta de que había logrado algo significativo. No solo había producido una solución innovadora, sino que había hecho el proceso de manera ética y honrada, fiel a sus principios. Miguel se sentía diferente, más fuerte. El eco de sus dudas seguía presente, pero ahora sabía que podía enfrentar sus miedos con la misma resolución que un científico enfrenta un nuevo desafío. Aquella mirada anhelante de sus colegas, que antes lo había sumido en la desesperación, empezaba a parecerle un reto más en su camino. Sin embargo, una sombra aún se cernía sobre su horizonte. El día de la presentación de la beca se acercaba, y con él, la posibilidad de ser juzgado. Mientras preparaba su discurso, recordó a su madre y sus palabras sobre la honestidad. Al representar su trabajo y su viaje personal, sería lo suficientemente fuerte para aceptar cualquier resultado, ya fuera un éxito o una decepción. Miguel cerró los ojos y respiró hondo. Tenía una elección que hacer, y sabía que ese momento definiría su futuro, el profesional y el personal. La balanza se inclinaba hacia un abismo de incertidumbre, y mientras se aferraba a sus convicciones, comprendió que la verdadera prueba no era solo la beca, sino enfrentar la voz de la duda que aún murmuraba en su interior. El día de la presentación llegaría pronto, y en su mente resonaba una pregunta persistente: ¿tendría el valor de ser el mismo? Miguel se despertó esa mañana con una sensación de nerviosismo que le recorría el estómago. El gran día había llegado. Se sentó en el borde de la cama, observando cómo la luz del sol se filtraba a través de la ventana, arrojando un rayo esperanzador en su camino. Sin embargo, esa luz contrastaba con la oscura sombra de sus inseguridades que aún persistían. Se preparó lentamente, cada movimiento parecía un ritual. Mientras se miraba en el espejo, se preguntó si realmente podía presentarse tal como era. La autenticidad que había buscado con tanto fervor estaba a punto de ser la pieza central de su discurso. Se había propuesto contar no solo los datos científicos, sino su historia, sus luchas, sus derrotas, y cómo había decidido levantarse. Pero esa revelación personal también lo exponía a un riesgo terrible, el de ser vulnerable ante miradas críticas. Con un último vistazo a su presentación, Miguel decidió cargar consigo una frase poderosa que había anotado en un pequeño papel. Era un recordatorio de la filosofía estoica que había absorbido con devoción: la verdadera fortaleza reside en nuestra capacidad de afrontar la adversidad, no en evitarla. Esa idea le daba fuerzas, y avancé hacia el auditorio con cada paso más decidido. Una vez allí, la ansiedad comenzaba a convertirse en una especie de adrenalina. Se encontró entre otros aspirantes que, a pesar de la competencia, parecían igualmente nerviosos. Ese sentido de comunidad momentáneo le brindó un alivio. Sin embargo, la tensión en el aire era palpable, y se le antojaba un ambiente cargado de expectativas. Miguel se concentró en sí mismo, alineando su intención con la comprensión de que, a fin de cuentas, lo que fuera a suceder ese día no lo definiría como persona. Cuando llegó el momento, su nombre resonó en el auditorio. Miguel subió al escenario, sintiendo la mirada de todos sobre él. Fue como si, en ese instante, tiempo y espacio se detuvieran. Se centró en su latido mientras las primeras palabras brotaban con una mezcla de miedo y determinación. Comenzó relatando su viaje personal, cómo había atravesado la tormenta de la duda y el estigma del fracaso. A medida que hablaba, sus dedos se entrelazaban, pero su voz se iba fortaleciendo. Compartió no solo sus logros, sino también los fracasos que lo habían llevado a redefinir su visión de la ciencia y de su propia vida. La conexión emocional que empezó a generar en la audiencia era palpable.
Miguel podía sentir la empatía resonando entre quienes le escuchaban, estudiantes, profesores y jurados. En un momento de lucidez, comprendió que no solo estaba presentando su trabajo, sino que se estaba presentando a sí mismo. Su autenticidad se convertía en una potente herramienta que comenzaba a deshacer las cadenas del miedo. Mientras se acercaba al final de su presentación, Miguel hizo una pausa para inhalar profundamente y exhalar cualquier indicio de inseguridad. Esta experiencia no es solo sobre ciencia, se trata de nuestro ser. A veces, el verdadero descubrimiento está en encontrarnos a nosotros mismos en medio de la tormenta, sentenció, sus palabras flotando en el aire como una ofrenda sincera. Cuando terminó, hubo un momento de silencio que le pareció eterno. Sin embargo, el aplauso estalló como una ola al romper contra la costa, llevándolo a un instante de pura euforia. Todo el sacrificio, cada esfuerzo invertido, había valido la pena. Pero, al mismo tiempo, un pensamiento inquietante se instaló en su mente. ¿Y si lo que había compartido no era suficiente? La incertidumbre de la evaluación quedó latente, pululando en su mente. Salió del auditorio sintiendo que había liberado una parte de sí mismo, aunque la ansiedad por el veredicto se mantenía. La dualidad de su progreso personal y la incertidumbre del futuro se dieron cita en su interior. Mientras caminaba, se dio cuenta de que su viaje apenas comenzaba y que el verdadero desafío era esperar el resultado, convenciéndose de que, sin importar el desenlace, había tomado el control de su narrativa. A medida que la noche avanzaba, una notificación en su teléfono le hizo detenerse. Era un mensaje de un colega, que podría cambiarlo todo. Miguel, tenemos que hablar. He escuchado cosas sobre la evaluación que podrían preocuparte. La adrenalina nuevamente se apoderó de su cuerpo. Tendría que hacer frente a la verdad, pero, ¿estaría preparado para lo que viniese? Miguel dejó caer su teléfono en el bolsillo de la chaqueta, sintiendo el peso del mensaje apretándole el pecho. La intriga y la inquietud comenzaron a enredarse en su mente. Sabía que esa conversación podría tener enormes repercusiones, no solo sobre su evaluación, sino en la manera en que se percibía a sí mismo y su futuro profesional. Se sacudió, como si pudiera despejar esa niebla de dudas con un simple movimiento. Mientras caminaba, sus pensamientos se agolpaban. La jornada había sido un punto de inflexión, una línea marcada entre lo que era y lo que podría llegar a ser. Había, sin embargo, un abismo de posibles resultados que lo acechaba. ¿Qué haría si la evaluación no resultaba como esperaba? Se sentó en un banco del parque cercano, buscando algo de claridad. Las hojas de los árboles comenzaron a mecerse suavemente con la brisa, y Miguel se sintió como si el mundo se moviera a su alrededor, mientras él permanecía detenido en un mar de incertidumbres. Decidió que no podía permitir que el miedo lo dominara. En su bolso guardaba la frase que lo había acompañado durante toda la presentación, y era momento de recitarla. La verdadera fortaleza reside en nuestra capacidad de afrontar la adversidad. Miguel reflexionó sobre lo que esto significaba para él. No se trataba solo de enfrentar la evaluación, sino de confrontar su autocrítica y el miedo que le susurraba que no era lo suficientemente bueno. ¿Cómo podía avanzar, concentrándose en los aspectos que no podía controlar, en lugar de dirigir su energía hacia lo que sí podía? Ahí estaba su verdadera batalla. En su mente, mientras observaba a las personas pasar, tuvo un destello de claridad. Las historias que le había narrado a lo largo de su vida, los fracasos y los momentos de crecimiento, eran, en definitiva, lo que lo definía. Había adquirido una resiliencia que muchos no lograban cultivar. Quizás, en lugar de temer el juicio ajeno, debería abrazar la autenticidad que ya había empezado a manifestar. Un nuevo propósito comenzó a formarse en su interior, transformar esos momentos de vulnerabilidad en oportunidades de crecimiento. Al levantarse del banco, Miguel sintió una nueva determinación vibrando en su interior. Había cosas sobre las que necesitaba tomar acción. Estaba decidido a prepararse para esa charla con su colega y sacaría el mayor provecho de la información que obtuviera, fuera cual fuera su contenido. En lugar de permitir que la negatividad lo sobrepasara, comenzaría a investigar y a buscar maneras de mejorar su enfoque, independientemente de las intentaciones externas. Una vez en casa, se dirigió a su ordenador. Comenzó a redactar un plan, no solo de preparación para las posibles críticas, sino también de autoevaluación. Buscó abrirse a recibir retroalimentación constructiva, algo que le ayudaría a crecer profesionalmente. Mientras escribía, el escaso temor fue transformándose en emoción ante la posibilidad de mejorar. Finalmente, la notificación vibró de nuevo en su saco. Era otro mensaje de su colega, que destacaba una reunión en un café. Miguel sintió una mezcla de anticipación y nervios.
Este encuentro no solo determinaría el estado de su evaluación, sino también si estaba listo para enfrentar lo que vendría, y lo que eso significaba para su evolución. Con la mente más clara, una verdad se instaló en su corazón: este proceso era una oportunidad para profundizar en su desarrollo. Sin importarle el resultado, quería enfrentar su futuro con la cabeza en alto. Pero, antes de poder formular su estrategia de respuesta, surgió un pensamiento perturbador: ¿qué pasaría si la evaluación tenía implicaciones que nunca había imaginado? La pregunta latente, ahora más que nunca, retumbaba en su mente. Miguel llegó al café con el pulso acelerado, sintiendo la presión del futuro acechando en cada esquina. La conversación que había anticipado durante días iba más allá de una simple evaluación laboral, era el puente hacia una nueva versión de sí mismo, un espacio donde confrontaría sus miedos y buscaría crecer. Al entrar, se encontró con su colega, Laura, quien lo esperaba con un café humeante. Ella sonrió, pero había un dejo de preocupación en su mirada. Miguel tomó asiento y dejó su chaqueta sobre la mesa, intentando proyectar confianza. Sin embargo, las expectativas mentales lo asediaban, ¿y si no cumplía con lo que se esperaba de él? El desafío no era solo profesional, se sentía expuesto, como si cada palabra que pudiera salir de su boca definiera su esencia. Laura comenzó hablando sobre los proyectos actuales, pero Miguel discernía que ella también intentaba medir el ambiente. La conversación fluyó, pero inevitablemente la temática dio un giro hacia las evaluaciones. La única manera de mejorar es aceptando las críticas, dijo ella de manera casual, como si estuviera lanzando un ancla en un mar agitado. La frase resonó en él, envolviéndolo en una mezcla de ansiedad y determinación. Decidido a no dejar que el miedo lo dominen, Miguel se armó de valor y confesó su inquietud. No sé si estoy listo para lo que venga. ¿Y si no tengo lo que se necesita para adaptarme? La sinceridad de su voz sorprendió a Laura. Ella, con seriedad, le respondió: Miguel, nuestra carrera nunca se trata de ser perfectos. Se trata de aprender a levantarse después de cada caída. Si te caes, levántate, y, si es necesario, pide ayuda. Las palabras de Laura empezaron a crear un pequeño destello de claridad en su mente. Comprendió que el camino hacia el crecimiento personal y profesional requería la aceptación de sus limitaciones, así como la disposición a recibir ayuda. Se vio en un nuevo rol, no solo el de evaluado, sino el de un alumno dispuesto a aprender. Durante la charla, salió a la luz una faceta que Miguel no había considerado: el valor de la vulnerabilidad. Compartir sus temores generó un ambiente más genuino, donde ambos comenzaron a hablar de sus esperanzas y desafíos laborales. Con cada palabra que salía de su boca, entendía que el verdadero crecimiento no radicaba en evitar fallos, sino en enfrentarlos con valentía. Al final del encuentro, Miguel se sintió más ligero. Laura le ofreció recursos y estrategias que ayudarían a preparar su evaluación, y la notoria entrega de apoyo le infundió un sentido renovado de seguridad. La conversación no fue solo informativa, había sido un proceso de conexión que le permitió ver su realidad en un nuevo contexto. De camino a casa, una revelación impactó sus pensamientos. El miedo no era un enemigo a derrotar, sino un componente de su vida profesional del que aprender. Había empezado a fraguar su camino mediante la aceptación de lo desconocido. Era un pasaporte hacia el crecimiento personal. A medida que se sentaba en su escritorio, empezó a escribir un nuevo plan, una lista de los pasos que tomaría para prepararse para la evaluación. Prácticas de autoevaluación, búsqueda de feedback constante y, sobre todo, el compromiso de no haber nacido perfecto. Mientras llenaba su hoja con metas, se preguntó cuáles serían las decisiones que lo llevarían a un incremento tangible de sus habilidades. Pero lo que no podía prever era que la próxima evaluación traería consigo una sorpresa inesperada. Una notificación surgió en su teléfono, y con ella, la posibilidad de un cambio que podría definir no solo su carrera, sino también su percepción de sí mismo. ¿Qué sorpresa lo aguardaba en esa notificación y qué implicaciones tendría para su futuro? La curiosidad lo mantuvo en vilo. Miguel se detuvo en la puerta del apartamento, el brillo de la notificación aún resonando en su mente. Decidió que ya era hora de enfrentar lo que se presentara, sin espejismos ni fantasmas del pasado. Al abrir su teléfono, la pantalla iluminó el mensaje, revelando una invitación a una presentación sobre crecimiento personal en la que un líder reconocido compartiría su experiencia. La emoción lo invadió. Ese podía ser el impulso que necesitaba. Recordó las palabras de Laura sobre la vulnerabilidad y la apertura al aprendizaje. Allí, en esa presentación, podría absorber conocimiento y, si se presentaba la oportunidad, quizás hablar con otros que estaban en la misma búsqueda de crecimiento. Todo un nuevo universo de posibilidades se abría ante él. Sin embargo,
esa chispa de entusiasmo fue rápidamente seguida por un pensamiento inquietante: ¿estoy realmente preparado para esto? ¿Qué si me coloca una vez más al borde de la vergüenza? Miguel sabía que esos cuestionamientos eran los ecos de su inseguridad interna, pero ya no quería dejarse vencer. Había un camino por recorrer y lo estaba comenzando a trazar, así que se sentó en su escritorio, aferrándose a la idea de que cualquier experiencia podía ser una oportunidad de aprendizaje. Respiró hondo y comenzó a investigar. Hizo una lista de los temas que podrían ser relevantes para su desarrollo, subrayando los que más lo intrigaban. Para él, cada descubrimiento era un ladrillo en la construcción de una versión más fuerte de sí mismo. Miguel tomó en serio su compromiso con el cambio. Planteó horarios en su calendario, incluyendo sesiones de autoevaluación y prácticas de visualización. Cada bloque de tiempo era sagrado, no solo se trataba de cumplir con una obligación, sino también de establecer un espacio para invertir en su futuro. Estaba finalmente asumiendo el papel de arquitecto de su destino. Mientras navegaba por los recursos en línea, una idea empezó a florecer. ¿Qué pasaría si comparto mi viaje?, pensó. La vulnerabilidad que había practicado con Laura podía ampliarse a un círculo más grande. Así, se decidió a crear un grupo de estudio entre colegas. La conexión y el aprendizaje podrían multiplicarse, y al invitar a otros al diálogo, todos se beneficiarían del intercambio de ideas y perspectivas. La propuesta lo entusiasmó. Si bien la idea de exponerse a juicios aún le generaba preocupación, comprendió que había un valor en la colaboración. La oportunidad de ser tanto aprendiz como maestro quedaba en su mente. Miguel realizó un breve borrador de lo que diría en la primera reunión. Anotó sus luchas y su deseo de transformar esas batallas internas en lecciones colectivas. La redacción lo hizo sentir más preparado. Había comenzado a moldear ciertas emociones crudas en una forma útil y constructiva. El día del evento llegó y Miguel se sentó en un rincón, observando a los participantes con un ligero escepticismo. ¿Realmente estaban allí para aprender, o solo cumplir con una agenda? Sus pensamientos eran un vaivén entre el optimismo y el miedo. Previo a la apertura del encuentro, recordó su creciente claridad sobre la aceptación y el aprendizaje. Debía adoptar esa mentalidad al interactuar con los demás. Sin embargo, en medio del bullicio, un rostro le resultó familiar. Gabriel, un compañero que había tenido desacuerdos en el pasado, estaba entre los participantes. Miguel sintió un retumbar en su pecho. Era el momento, no solo de enfrentar sus inseguridades, sino de confrontar también esos viejos resentimientos. ¿Cómo podría avanzar si aún cargaba con las sombras del pasado? Enfrentarse a Gabriel se convirtió en un dilema. ¿Debería acercarse o dejar que las viejas diferencias se congelaran en el limbo de lo que fue? Había llegado el momento de dirigir su valentía hacia los aspectos más complejos de su vida. La presentación iba a comenzar y un cambio vertiginoso se estaba gestando en su interior. Miguel sintió que cada decisión que tomara hoy podría ser el primer paso hacia un cambio radical. Pero, ¿sería capaz de superar sus temores más profundos y reconciliarse con Gabriel? ¿O el miedo a ser rechazado lo retendría una vez más en la sombra? Las posibilidades parecían ilimitadas, pero la decisión estaba en sus manos. La sala se llenó de murmullos a medida que los asistentes tomaban asiento, organizando hojas y bolígrafos. Miguel se sintió pequeño, como un espectador en una película que no había elegido. La vista de Gabriel lo mantenía inmóvil, un peso que se aferraba a su pecho. Recordó las veces que había cruzado palabras ásperas con él, la tensión que había dejado cicatrices invisibles en su interior. ¿Podía realmente dejar todo eso atrás? La presentación comenzó y el orador, un hombre de presencia magnética, se dirigió al público con un tono convincente. La clave del crecimiento personal comienza con la aceptación de quién eres y de las experiencias que te han moldeado. Las palabras resonaron en la mente de Miguel, llenándolo de un fuego incipiente. Hablaba sobre la creación de una mentalidad resiliente y sobre cómo la vulnerabilidad era, paradójicamente, una fortaleza. Durante unos instantes, olvidó la angustia que le provocaba Gabriel, sumergido en el mensaje. Sin embargo, las enseñanzas no se sentían del todo ajenas. Mientras escuchaba, Miguel comenzó a desmenuzar su propia historia, las decepciones, el rencor, las inseguridades. Sintió que había anhelado cambiar, pero que hasta ese momento no había comprendido que el primer paso era más que desearlo. Era actuar, era reconocer que debía tomar la responsabilidad por su propio desarrollo. Cuando la presentación llegó a su clímax, el orador invitó a los participantes a compartir sus reflexiones. La mente de Miguel giraba como un torbellino.
Pensó en compartir su idea del grupo de estudio, pero el recuerdo fresco de Gabriel lo hizo dudar. ¿Qué pensarán de mí si me expongo? Pero recordó la lección sobre la vulnerabilidad. Sin saber cómo, su mano se alzó, atrayendo la atención de todos. Quisiera hablar sobre los retos que enfrentamos al crecer y la importancia de crear un espacio para compartir nuestras experiencias. Creo que todos podemos aprender unos de otros, dijo, con la voz más firme de lo que esperaba. Al finalizar, sintió que un pequeño peso se deslizaba de su espalda, aunque el eco de Gabriel todavía retumbaba en su mente. Había dado un paso hacia adelante. Después de la presentación, varios asistentes se acercaron para expresar su interés en la idea del grupo. La conversación fluyó, y entre risas y reflexiones, Miguel se sintió elevado. Fue entonces cuando, al girar, se encontró de nuevo con Gabriel. La respiración de Miguel se cortó ligeramente. Gabriel sonrió, un gesto inesperado y genuino, que lo sorprendió. Sin mediar palabras, algo cambió en el aire, la tensión del pasado se tornó en algo más ligero. Hola, Miguel. Me gustaría hablar contigo después, dijo Gabriel, y, por primera vez, no sonaba a un desafío, sino a una oportunidad. Esa simple invitación hizo que los cimientos de la ansiedad que había estado construyendo comenzaran a tambalearse. Miguel sintió que los pasos que había dado en la presentación no solo habían sido un intento de mostrarse valiente ante extraños, sino una llamada a la autenticidad hacia aquellas relaciones que había creído perdidas. Con el grupo de estudio en mente y el inesperado diálogo que se aproximaba con Gabriel, la jornada no solo había sido un ejercicio de exposición, sino el inicio de un proceso de reconciliación con su propio pasado. Pero, al mismo tiempo, en el fondo de su mente, una pregunta persistía: ¿sería realmente capaz de trascender aquella conexión tumultuosa y permitir que la vulnerabilidad floreciera en nuevas relaciones? El eco de esa pregunta lo acompañaría mientras se preparaba para la próxima reunión. ¿Podría Miguel despojarse de las viejas ataduras y abrir la puerta a algo nuevo, no solo en su vida personal sino en su ambiente profesional? La incertidumbre palpitante era embriagadora. El próximo capítulo de su vida estaba a punto de definirse. Pero para ello, tendría que enfrentarse no solo a Gabriel, sino también a lo que realmente significaba ser vulnerable. La verdad finalmente iba a emerger. La próxima reunión del grupo de estudio se acercaba como una sombra en la mente de Miguel. Había decidido que, al igual que en la presentación anterior, abriría el diálogo sobre sus experiencias. A medida que se preparaba, se dio cuenta de que su impulso inicial de actuar había cobrado forma en una verdadera intención de crecimiento personal. El desafío era hacer que esa intención se tradujera en acción real y significativa. Mientras repasaba las notas que había tomado en la charla sobre la resiliencia, Miguel se sintió abrumado por la delgada línea entre la emoción y el miedo. El cruce de palabras con Gabriel no era solo una conversación más, era una confrontación inevitable con las cicatrices del pasado. Pero, en lugar de dejar que este pensamiento lo paralizara, comenzó a planear: debía enfrentar no solo la relación con Gabriel, sino también los rencores que llevaba dentro, tanto en su vida personal como profesional. La mañana de la reunión, el clima era gris y nublado, un reflejo perfecto de su estado emocional. Al llegar, Miguel se dio cuenta de que varios rostros conocidos lo esperaban. Algunos miraban con curiosidad, otros con empatía, y él pudo sentir que ya no estaba solo en este proceso. Se dispuso a abrir la primera sesión con una ligera respiración, recordando que todo crecimiento requiere campo para florecer. Sin embargo, sintió que había un peso adicional en sus hombros que no podía ignorar: la presencia de Gabriel. A medida que la conversación se desenvolvía, Miguel comenzó a notar algo diferente en él mismo. Cada vez que hablaba, su voz se volvía más segura, más clara. Compartió anécdotas sobre sus retos y fracasos. Las risas que brotaron le dieron la confianza necesaria para abrirse más. Hasta que, sin darse cuenta, la conversación tocó el tema de la vulnerabilidad. Las palabras del orador resonaron dentro de él, no como un eco distante, sino como un mantra que ahora habitaba su mente. ¿Por qué sentimos que debemos ocultar nuestros errores?, preguntó, viendo la atención de los demás fija en él. ¿Por qué no podemos ver el valor que tienen nuestras historias de lucha? Son esas experiencias las que nos conectan. Delante de él, los rostros parecían unirse en un diálogo profundo de asimilación, de aceptación. El ambiente cargado de emoción se convirtió en un espacio donde las verdades podían fluir, pero, de repente, una voz interrumpió el momento: era Gabriel. Puede que tu historia resuene, Miguel, pero el murmullo que le siguió fue como un golpe.
Sin embargo, en lugar de cerrar su mente, Miguel sintió que aquella resistencia era una oportunidad. Entonces, ¿qué es lo que consideras que falta? En ese instante, comprendió que su proceso de crecimiento no se trataba simplemente de descubrirse a sí mismo, sino de dejar que otros también se descubrieran, generando un delicado equilibrio entre el dar y el recibir. Mientras se desarrollaba la conversación, Miguel se encontró no solo defendiendo su perspectiva, sino también dispuesto a escuchar. Hubo momentos de tensión, pero también de risa. Gabriel, en un giro inesperado, comenzó a abrirse sobre sus propias luchas. Para Miguel, cada palabra era un testimonio de que la vulnerabilidad podía crear un espacio de confianza, no solo entre ellos, sino con el resto del grupo. Al finalizar la reunión, Miguel respiró profundamente, sintiendo que se había movido una piedra de su pecho. Había enfrentado no solo a Gabriel, sino a sus propios miedos y deseos de ser reconocido. Sin embargo, al ver que Gabriel se alejaba, Miguel sintió una punzada de inseguridad. ¿Era esto un inicio o solo una pausa en su turbulenta relación? Podía sentir el nudo en su estómago mientras se preguntaba si lo que había logrado sería suficiente. El desarrollo personal que había iniciado dejaba un sabor agridulce. ¿Sería capaz de mantener esa apertura en el futuro? La promesa de un nuevo capítulo estaba ahí, esperando su próximo movimiento. Una vez más, la incertidumbre lo acechaba y la pregunta seguía latente: ¿podría realmente transformar la vulnerabilidad en un puente hacia una comprensión más profunda de su vida y de sí mismo? La respuesta, sin duda, se encontraba en el siguiente paso que debía dar. El día siguiente se presentó como un desafío aún mayor para Miguel. La sensación de alivio que había experimentado al final de la reunión se desvanecía en la medida que su mente se llenaba de nuevas inquietudes. Las respuestas a sus preguntas no eran inmediatas y la necesidad de aclarar sus propios sentimientos lo empujó a tomar una decisión. Debía encontrar un espacio para reflexionar y permitir que los pensamientos fluyeran sin interrupción. Ansiosos, decidió comenzar a escribir en su diario, un hábito que había descuidado en los últimos meses. Con cada palabra, Miguel buscaba desenterrar las emociones que había reprimido. Se planteó interrogantes que lo perturbaban. ¿Podía ser suficiente el simple acto de abrirse si no existía un seguimiento claro? ¿Cómo podía asegurar que no se quedaría estancado en un ciclo de vulnerabilidad que no conducía a un crecimiento real? Mientras pasaba las horas, la conexión con su esencia se hacía más clara. Mencionó en su diario el valor del estoicismo, una filosofía que había tocado la superficie de su entendimiento, pero que no había explorado a fondo. Si la vida es un constante devenir de experiencias, se escribió, ¿por qué no aprender a ver las cosas desde una perspectiva más amplia? A medida que desarrollaba esta idea, comenzó a hacer una lista de los principios estoicos que podrían ayudarlo en su camino. El primero, la aceptación de lo que no se puede controlar. Reflexionó sobre su relación con Gabriel y las emociones que surgían. Sabía que no podía forzar un cambio en esa dinámica, pero sí podía manejar su reacción y enfoques hacia lo que sucedía. Este principio le dio una sensación de poder renovado. El segundo secreto era la importancia de vivir en el presente. Miguel tenía la tendencia a confundirse con lo que podría haber sido o lo que podría ser. Al concentrarse en el ahora, sus miedos e inseguridades menguaban, permitiéndole apreciar los pequeños avatares de la vida cotidiana. A medida que seguía escribiendo, se dio cuenta de que el estoicismo promovía también la idea de la comunidad, aunque Miguel había estado aislándose. Reflexionó sobre cómo su apertura en la reunión había creado un espacio para el diálogo. Si quería propulsar su desarrollo personal, necesitaría buscar apoyo en otros, mantener las líneas de comunicación abiertas, así como había hecho con Gabriel. Con estos principios en mente, Miguel se sintió alentado a implementar acciones concretas. Se propuso asistir a una nueva sesión del grupo de estudio, esta vez con una intención renovada, no solo compartir sus experiencias, sino también ser un catalizador de cambio al escuchar y promover la apertura entre sus compañeros. Sin embargo, con la meta clara también surgió el temor. ¿Podría realmente cumplir con este llamamiento a ser vulnerable no solo él, sino también crear un entorno en el que otros se sintieran seguros para abrirse? Este cuestionamiento lo llenó de incertidumbre, pero era en esta tensión donde Miguel imaginó que podría hallarse la esencia del crecimiento personal. Siendo consciente de sus nuevos aprendizajes, se sintió más que nunca en la cuerda floja, a punto de dar el siguiente paso. Esa misma noche, mientras se preparaba para dormir, un pensamiento lo sacudió: ¿cómo podría llevar el estoicismo a sus interacciones con Gabriel? Un impulso recorrió su cuerpo. La duda le decía que la confrontación podía significar un alejamiento, pero su deseo de crecer lo empujaba a atrever un movimiento más audaz.
¿Sería capaz de establecer un diálogo sincero con Gabriel que trascendiera su historia reciente? Esta pregunta lo mantendría despierto, esperando el día en que las respuestas comenzaran a tomar forma. Miguel se encontraba en una encrucijada, el encuentro con Gabriel resonaba en su mente como un eco persistente. La incertidumbre que había experimentado en el pasado había evolucionado en una valiente curiosidad por el futuro. Sabía que el estoicismo le ofrecía las herramientas necesarias para sortear sus luchas emocionales y superar los obstáculos en su camino. Había llegado el momento de poner en práctica sus enseñanzas de manera tangible. Cuando el día de la nueva reunión del grupo de estudio llegó, se sentía preparado. La selva de sus pensamientos, antes caótica, se había despejado. Miguel había diseñado una estructura para la discusión que contaría con un espacio de intercambio seguro, donde la vulnerabilidad sería la invitada principal. Al entrar a la sala, se sintió junto a su grupo, como un conductor listo para orquestar una sinfonía de aprendizajes y experiencias que podrían resonar tanto en él como en los demás. Durante la sesión, Miguel, con confianza y sinceridad, dio la conversación. Habló sobre su experiencia personal y las lecciones obtenidas, desde los errores hasta las victorias personales que había logrado. Esta vez, la vulnerabilidad no lo asustaba, al contrario, lo empoderaba. Con cada palabra compartida, sentía que se deshacía de cadenas invisibles que lo habían mantenido prisionero en su propia mente. Al final de la charla, invitó a sus compañeros a compartir sus propias historias de desafío. La magia sucedió cuando, poco a poco, cada uno comenzó a abrirse. De repente, el ambiente se llenó de confesiones de inseguridades, altares de fracasos que todos habían creído ocultar. Miguel observó cómo la habitación se transformaba, cada relato convirtiéndose en un ladrillo en la construcción de una comunidad auténtica. Veía en sus rostros el aliento del estoicismo floreciendo, y se sintió lleno de energía. Había cultivado un espacio donde la aceptación mutua prevalecía, sin embargo, estaba consciente de la sombra de Gabriel que lo observaba. En un momento de profunda introspección, decidió que era hora de cerrar ese ciclo. Con una profundidad renovada y un sentido del deber hacia su propio crecimiento, se dirigió a él. Gabriel, comenzó con voz firme, me gustaría hablar contigo sobre lo que ha pasado entre nosotros. En lugar de ver temor en sus ojos, notó señales de una apertura que no esperaba. Gabriel asintió y le respondió, me gustaría eso. Este simple intercambio marcaba un punto decisivo en su relación. Mientras se adentraban en la conversación, Miguel habló de las tensiones pasadas, de cómo su competencia y frustración no habían cegado a la humanidad de Gabriel. Pronto, los muros que habían construido comenzaron a desmoronarse. Compartieron pensamientos sobre sus inseguridades y experiencias difíciles en el entorno académico. Las palabras fluyeron, y Miguel sintió que el peso que antes lo había agobiado empezaba a disiparse. Al finalizar la charla, la reconciliación entre ellos encarnó una victoria personal, no solo para Miguel, sino también para Gabriel. Había superado sus miedos y transformado el resentimiento en entendimiento. Sintió que había conquistado no solo su relación con Gabriel, sino también su propia capacidad para afrontar la vulnerabilidad con el coraje que siempre había soñado tener. La autenticidad que había sembrado en el grupo se extendía ahora entre ellos, brotando como un nuevo tipo de fortaleza. La presentación final de sus resultados de investigación se acercaba, y para Miguel ya no era solo un evento académico, sino una culminación de su viaje personal. Al prepararse, comprendió que la manera en la que se presentara sería una manifestación fiel de su crecimiento. Así, se acercó al día con un renovado sentido de propósito. La confianza había sido sembrada, y Miguel estaba listo para cosechar sus frutos. El día de la presentación, Miguel se enfrentó al auditorio como nunca antes. El temor había sido sustituido por la certeza de que el valor radicaba en mostrarse genuino, y su viaje no sería una historia de logros vacíos, sino un relato de crecimiento. Al exponer su investigación, entrelazó su narrativa personal con sus hallazgos científicos, convirtiendo su presentación en una experiencia que resonó profundamente en cada oyente. El aplauso al concluir fue contagioso. Miguel había logrado más que transmitir información, había creado un espacio de conexión real. Con cada paso que daba hacia el podio, ha dejado atrás las sombras de la duda y la inseguridad. En su corazón estaba la certeza de que su viaje de autodescubrimiento era tan valioso como su éxito profesional. Esa tarde, al recibir un mensaje de aceptación para su beca, Miguel remitió a su madre, que siempre había creído en él. Aquella aceptación, junto con la conexión forjada con Gabriel y su grupo de estudio, confirmaron que había logrado ser el científico y el ser humano que siempre había querido ser. La vida,
con todas sus adversidades y desafíos, era finalmente su aliada. Miguel sonrió. Había alcanzado no solo sus metas académicas, sino que había logrado transformar su percepción de sí mismo, abrazando su autenticidad. Había conquistado el miedo a ser el mismo, demostrando que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una luz que ilumina el camino. Estaba empoderado, listo para seguir creciendo y enfrentando el futuro con resiliencia, apertura y un corazón lleno de gratitud por el camino recorrido. Ahora es su turno de actuar, necesitan suscribirse ahora. Este es el momento de mostrar su apoyo. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenten sus reacciones, teorías sobre este increíble final. Y no olviden compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir.